Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a Marisa Vidal y a todo el grupo de Instituto de Nutrición Nestlé de España, así como a la CPAP, la amabilidad que han tenido para invitarme a participar en este simposio. Bien, ¿qué sabemos de los probióticos? Es el título de la charla. Bien, los probióticos provienen del término bios, que significa vida, que está en contraposición al término antibiótico. Realmente los probióticos se han usado durante muchísimos años hasta que aparecieron los antibióticos, ¿va? Y realmente estos dejaron de funcionar o de recetarse en esa etapa. Importante definir lo que son microorganismos vivos que al ser ingeridos tienen una acción benéfica sobre la salud del huésped. Por tanto, en esta propia definición tenemos ya dos puntos importantes, que sean vivos y que tengan un efecto en la salud del paciente. Si vemos la historia de la vida, vemos que hace aproximadamente 4.570 millones de años apareció la Tierra. Hace 4.000 millones de años aparece la vida. Con las primeras bacterias, las primeras arqueas. Hace 1.500 millones de años aparecen las células eucariotas, las células con núcleo. 600 millones de años los animales, 7 millones de años los homínidos, 2 millones de años el género humano, y el Homo sapiens hace 200.000 años. Hace el año entre 18.000 a 12.000 años de antes de Cristo fueron los que pintaron las cuevas de Altamira. Por tanto, vemos que las bacterias nos preceden en la vida 3.800 millones de años. Por tanto, está claro que tenemos una coevolución, una presión selectiva con ellos. Sabemos que en el organismo tenemos aproximadamente 10 a la 14 bacterias de más de 1.000 especies distintas, y de estas especies distintas, selectivas, hay más de 1 billón en la naturaleza, nosotros tenemos solamente 1.000, quizás un poquito más de 1.000 especies. Y de los 22 filos que hay en la naturaleza, solo tenemos 4 filos. Por tanto, ha habido una coevolución, una manera de presión selectiva, y también tenemos hongos, aproximadamente 10 elevado a la 13, arqueas y protozoos son indeterminadas, virus bacterianos, bacteriófagos que de alguna manera inmunomodulan toda la microbiota, y también tenemos cepas individuales, como si fuera una huella dactilar propia de cada uno y que no tienen otros humanos. Aproximadamente sabemos que toda la microbiota pesa unos 2 kilos, que nos estamos adaptando hacia ella con polimorfismo y que realmente es un órgano. Se define como un órgano dentro de otro órgano. Bien, pero no solo las microbiotas nos dan todos estos bacterias, virus, etcétera, sino que también nos dan genes, que es lo que conocemos como microbioma. Si aproximadamente calculamos que el ser humano tiene 23.000 genes, las bacterias nos dan casi 1 millón de genes, dependiendo de cada individuo. Por tanto, digamos que estamos metidos, ¿quién controla a quién lo llevamos? Por otra parte, sabemos que en cualquier oquedad del organismo hay microbiota. En cualquier parte, en el ojo, la nariz, el tubo digestivo, que es donde ahí se encuentran prácticamente el 70% de toda la microbiota. Cuando esta microbiota de alguna manera se altera, lo que conocemos por disbiosis, y aparecen determinadas enfermedades. Es donde aquí pudiera actuar de alguna manera la serie de probióticos. Probióticos, que hay muchos tipos. Precisamente tenemos los lactobacilos, varias cepas de ellas, las bifidobacterias, las levaduras y otros. Pero hay una cosa importante. No un probiótico sirve para todo. El probiótico tiene que buscarse siempre la cepa más resistente, la cepa más beneficiosa y saber que tenga un efecto claro sobre la salud humana. Hay una gran variabilidad entre las bacterias y las cepas y no puede ser una bacteria probiótica como una llave suiza que sirve para todo. Esto es importante. Lo que es importante es la función que tiene y que esté demostrada científicamente. El mecanismo de acción de las bacterias, de los probióticos son varios. Por una parte, tiene una acción a nivel de la luz intestinal, donde compite con el espacio y los nutrientes con otros muchos microorganismos. Bajan el pH intestinal, siendo un clima muy ácido, muy hostil para que vivan otros microorganismos. Son capaces de producir antibióticos naturales. También son capaces de producir la fermentación bacteriana, ácidos grácidos volátiles, ácidos de cadena corta, acético, butírico, etc. Por otra parte, interviene la producción muy importante de mucina, ya sabes, esta mucina, sobre todo la MUC2 y la MUC3, que forma una capa que
prácticamente cubre todo el intestino. Por otra parte, ya sabemos la importancia que tiene en el eje intestino-cerebro, que hablaremos un poquito posteriormente, y una función realmente inmunológica, donde hacen una inmunomodulación, tanto la respuesta TH1 como TH2, pueden actuar el anticuerpo, los complementos, los fagocitos, etc. Y una función muy importante que tiene con las células dendríticas, que ustedes conocen, las células dendríticas que se encuentran en la mucosa intestinal y que son capaces de captar a estas bacterias o estas bacterias microbiotas, permitir su paso al organismo o, de alguna manera, con los Toll-like receptors, tener esta interrelación con estos polimorfismos que no vamos a hablar, que se nos escapa a esta charla. Bien, ¿cuáles son los campos realmente que tenemos potenciales en los probióticos? Bueno, desde las infecciones en inflamación intestinal, a la afectación genitourinaria, en la salud cardiovascular, la prevención del cáncer, en la salud dental, en el sistema nervioso central, en la infección respiratoria, en los problemas de inmunoalergia, muchas que hay que no vamos a tocarlas todas, evidentemente, por falta de tiempo. Lo que están más claras y se han estudiado mucho más es su acción en el tracto intestinal, principalmente en la enfermedad inflamatoria intestinal, en las infecciones gastrointestinales, en el Helicobacter pylori, en la enterocolitis necrotizante, en el síndrome de intestino corto y en los trastornos funcionales, que vamos a dedicar un poquito más de tiempo a ello. Bien, primero que se ha estudiado siempre en los probióticos ha sido el tratamiento de la diarrea aguda. Realmente lo teníamos todo muy claro hasta el año 2014, donde se encontraba, todas las mayoría de las publicaciones, mucho metaanálisis, había una alta eficacia, o se consideraba una alta eficacia de probióticos al inicio de la enfermedad, hacerlo muy rápidamente, en los países desarrollados, a dosis altas, de 10 a la 10, a 10 elevado a la 11, unidades formadoras de colonia, no inferior a 5 días, y se encontraba esta evidencia preferentemente para Lactobacillus rhamnosus GG, el Saccharomyces boulardii, con una evidencia de baja calidad por una recomendación fuerte, y para Lactobacillus reuteri, el 17938, con una evidencia muy baja y una recomendación débil. Sin embargo, recientemente, en el 2018, salen dos artículos simultáneos, dos ensayos clínicos realizados en pacientes entre 10 y 24 meses y 9 y 27 meses en Norteamérica. En estos pacientes, un estudio prospectivo donde se daba en uno de ellos una asociación de Lactobacillus rhamnosus con el bético y otro solo rhamnosus comparado con placebo. Realmente, en este estudio concluían que no había una evidencia comparada ante el uso de probióticos en esta cepa, en concreto con placebo, en la disminución en el número de horas de la diarrea. Todo esto llevó a una gran polémica a nivel internacional y sigue habiendo mucha polémica con ello. De modo que en este estudio que se hizo, realmente la dosis que se le daba a estos pacientes empezaban a dársele a partir de los 2 días de la diarrea. Evidentemente no mejoraba pasado este tiempo. Y esto ha tenido mucha crítica al respecto. Posteriormente, la doctora Zajewska hace un ensayo, un metaanálisis del valor del Lactobacillus rhamnosus en la gastroenteritis aguda, y en este incluyen 4.208 pacientes, comparándolo con placebo. En este metaanálisis encuentra que la diarrea disminuye la duración de ella, que es más efectiva en los países europeos y que reduce también la duración de la hospitalización. Estos mismos datos los encuentra también para Saccharomyces boulardii, también este mismo grupo de la doctora Zajewska, con una baja calidad en la evidencia, tanto para la duración de la diarrea como para la duración de la hospitalización. Datos muy similares también para Lactobacillus reuteri DSM 17938, que comparado con placebo también reduce los tiempos de hospitalización y la duración de la diarrea. Bien, con todo esto que hemos visto, esta controversia que hay, un poco a nivel americano y un poco más a nivel europeo, recientemente la ESGAN, publicado en este mismo año, hace las recomendaciones a través de estos metaanálisis. Recomiendan para el tratamiento de la diarrea aguda una recomendación débil y una evidencia baja o muy baja el Saccharomyces boulardii, el Lactobacillus rhamnosus GG, una recomendación débil y una evidencia baja, el Lactobacillus reuteri DSM 17938
una evidencia baja a muy baja y una recomendación débil, y el Rhamnosus 190702 y el Reuteri DSM 12246 con una evidencia muy baja y una recomendación débil. Sin embargo, la Academia Americana de Gastroenterología no recomienda el uso de probióticos en la diarrea aguda pediátrica. Todo esto sigue llevando a mucha controversia a nivel de muchas sociedades, por ejemplo, la Asociación Internacional de Probióticos o la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos, donde la Academia de Gastroenterología Americana solo se basa en los estudios realizados en el norte de Europa y no se basa en otros estudios hechos en otras partes del mundo, como se basa parte de la ESCA. Bien, está claro el uso de los probióticos, su evidencia en la diarrea asociada a antibióticos, sobre todo muy al principio de cuando usemos los probióticos serían la prevención, no tanto para el tratamiento, y precisamente en el uso de estos antibióticos, la amoxicilina clavulánico, la cefalosporina y la clindamicina. Se usa todo para el Lactobacillus rhamnosus GG, el Saccharomyces boulardii, con una evidencia moderada y una recomendación fuerte. Y en la prevención de Clostridioides difficile, ya saben que no se llaman Clostridium difficile, sino Clostridioides difficile. Saccharomyces boulardii u otras combinaciones con una evidencia baja y una recomendación condicional. Con respecto al Helicobacter pylori, sabemos que hoy en día no se debe el Helicobacter pylori hacer el tease and treat. No tenemos que tratar sistemáticamente a todos los niños con Helicobacter pylori, este no es el motivo de esta charla. En algunos de estos pacientes que necesitaran ser tratados, se podría usar como coadyuvante, ¿vale? Sobre todo el tratamiento antibiótico que van a llevar estos pacientes. Los probióticos, en este caso como el GG, el Saccharomyces boulardii u otros, no erradican, pero sí puede disminuir los efectos secundarios que pueden estar asociados al uso de estos antibióticos. La evidencia baja, una recomendación baja. Bueno, un campo que se está desarrollando muchísimo, donde hay muchos hospitales que ya lo usan sistemáticamente, es en la prevención de la enterocolitis necrotizante. Sabemos que estos niños prematuros pues tienen una disbiosis, muchos de ellos nacen por cesárea, muchos de ellos, la mayoría o todos están en unidades neonatales donde es muy fácil que puedan tener contaminaciones. Los estudios que se han hecho con probióticos en estos pacientes, se sabe que disminuye la endotoxemia, disminuye la incidencia, disminuye la gravedad, disminuye la mortalidad y mejora la tolerancia oral. La recomendación es condicional, una evidencia moderada alta, y se han usado varios. Entonces no sabían la cantidad que debemos tener cuando, y solamente había que tener cierto cuidado en los neonatos que tengan estos prematuros, que pesen menos de 1 kilo o que tengan menos de 28 semanas de edad gestacional. Con respecto al síndrome de intestino corto, pues realmente es apasionante que se pudiera tratar aquí. Sabemos que en el síndrome de intestino corto hay claramente una disbiosis, hay una alteración de toda la microbiota en estos pacientes. En estos pacientes hay inflamación, hay atrofia vellocitaria, cuadro de malnutrición, evidentemente. Y aunque no hay evidencia, se han querido usar el JG, el Johnson y el Plantarum. Lo que se trata de alguna manera es sustituir la microbiota intestinal, aunque no tenemos evidencia para usarlo de forma sistemática en esta patología. Bien, con respecto al cólico del lactante, en fin, este ensayo clínico realizado sobre 345 niños con cólico encuentran que disminuye la duración del cólico exclusivamente en los pacientes con lactancia materna y no lo encuentran en pacientes con lactancia artificial. O sea que parece que mejoran esto según este estudio. Sin embargo, la Cochrane en el 2019 no encuentra estos datos con una cierta tendencia a mejorar con Lactobacillus reuteri los cólicos infantil, aunque bien es verdad que aquí no diferenció los niños que toman lactancia artificial con los niños que toman lactancia materna. Con respecto al estreñimiento funcional, no hay ninguna evidencia científica en la actualidad. Este metaanálisis también de la doctora Sayesca, donde se han basado en 7 ensayos clínicos con 515 pacientes con varios probióticos, no encuentra ninguna evidencia que el uso actualmente de probióticos en el estreñimiento funcional en la infancia tenga ningún tipo de ayuda.
Con respecto al dolor abdominal funcional, los estudios son bastante discordantes. Encontramos estos estudios del grupo de Yadrensi, tanto uno anterior y otro posterior, donde estudian 55 niños y posteriormente 46 niños, y usando el Lactobacillus reuteri DSM 17938, encuentra para estos grupos, comparado con placebo, que disminuye el tiempo de dolor y disminuye la severidad del dolor usando esta cepa probiótica. Sin embargo, otros estudios nos encuentran estos datos y esta revisión sistemática con metaanálisis para el uso de probióticos, prebióticos y simbióticos en 5.545 pacientes, no encuentran beneficio en el uso de estos probióticos en el síndrome del intestino irritable, donde encuentran también pacientes con dolor abdominal. Al igual que en este otro estudio, donde usan el Lactobacillus paracasei, no encuentran beneficio con el uso de probióticos en el dolor abdominal funcional. Ya la Academia Americana de Gastroenterología, en sus últimas recomendaciones, no encuentran ningún tipo de evidencia para el uso de probióticos en el síndrome de intestino irritable y no lo recomienda. El SIBO, o sea, el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, una patología que vemos con cierta frecuencia en la infancia, bien, algunos pacientes que no respondan a antibióticos, se podría dar de forma coadyuvante a antibióticos, o si se usan antibióticos, usar también probióticos. Se han usado varias cepas de lactobacilo, varias cepas de bifidobacteria y también de Saccharomyces boulardii, y sabemos que en estos pacientes disminuyen los niveles de hidrógeno expirado, mejora la tasa de descontaminación y los estudios son contradictorios. Sí quiero de alguna forma también poner en énfasis el uso que se está haciendo hoy en la actualidad de muchas dietas de restricción, sobre todo las dietas FODMAP, estas dietas que se usan en algunos pacientes. Decir que bien, parece que van bien, pero hay una alteración clara de la microbiota intestinal, de modo que se disminuye la cantidad de Faecalibacterium, de Roseburia y de Clostridialis 14A, que son los productores del butirato. El butirato es un nutriente principal para la alimentación de los colonocitos. Y también disminuye la cantidad de bifidobacterias y de lactobacillus que tienen la producción de lactato. Y también de la arquemancia, que son colonizadores de moco. Por tanto, tener cierto cuidado también en el uso indiscriminado de esta dieta, porque también la microbiota se puede alterar y tener otros problemas a este respecto. Con respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal, en fin, parecería claro que los pacientes con enfermedad de Crohn, con colitis ulcerosa, se beneficiarían. Sabemos que la microbiota está implicada de alguna manera, pero los estudios en la actualidad no encontramos ningún tipo de evidencia, al menos con los probióticos que tenemos en la actualidad, sobre todo el VCL3, la Escherichia coli Missler 17, el GG, para el uso de la enfermedad de Crohn. Para colitis ulcerosa es más contradictorio, así como la Academia Americana de Gastroenterología prácticamente no la recomienda. En Europa, la ECO, etcétera, tiene una cierta recomendación, aunque una evidencia baja o muy baja, en la inducción de la remisión, en el mantenimiento de la remisión y en el adyuvante. Sí que está claro que está su uso con una evidencia moderada, en combinación de varios, en la pouchitis, estos pacientes que han resecado el colon y quedan con esta zona distal y se puede inflamar, que es lo que conocemos como pouchitis. Bien, también en boga, ya conocerán mucho, el trasplante de microbiota fecal. Esto tiene un desarrollo muy importante en muchos pacientes que de alguna manera pensarían que trasplantándole su microbiota se le podría cambiar sus problemas. Todavía hay muchos pacientes con muchas posicionalistas muy grandes, pero esto hay que demostrarlo científicamente que esto es correcto así. Está claro que van bien el trasplante de microbiota fecal, hecho en centros que realmente lo sepan realizar. No, técnicamente no es difícil para las infecciones recidivantes por clostridoides difíciles. En estos pacientes es realmente un 94% y mejoran sus cuadros rápidamente. En pacientes con disbiosis, un paciente que tenga multiresistencia a antibióticos. Y no se ha demostrado en pacientes con la colitis ulcerosa, ni en síndrome metabólico, ni en el colon irritable, ni en la obesidad. No todos los donantes de materia fecal son válidos. Los sanitarios prácticamente ninguno podríamos hacer. Este tenía que ser un donante sano, completamente sano, que no haya tenido viajes recientes,
que no haya recibido transfusiones, que no tenga neoplasia, que no tenga síndrome metabólico, que no tenga alergia, enfermedad inmunitaria, porque es posible que al trasplantar su microbiota le podamos traspasar el problema a estos pacientes aceptores de la misma. Pero el trasplante de microbiota fecal no es una cosa actual. Nuestro colega Ji Hong, colega chino en el siglo IV, cuando había pacientes que estaban envenenados por alimentos o tenían diarrea grave, le daba una sopa de heces recién emitidas. Y posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes que estaban en el norte de África y que tenían una disentería muy importante bacteriana, comprobaban cómo los beduinos, cuando tenían esta misma disentería, bebían o tomaban heces recién emitidas de los camellos y curaban. Evidentemente, los alemanes, viéndose tan mal, también lo hicieron y comprobaron que mejoraban sus cuadros. Bien, quizás hay otras muchas áreas potenciales de los probióticos. Está claro que la intolerancia a la lactosa, está claro, van a disminuir la cantidad de lactosa por la beta-lactosidasa que tienen. Se ha querido usar la encefalopatía hepática para modular la microbiota intestinal, ya que disminuyendo el amonio. En las pancreatitis no tiene mucha evidencia, y quizás hoy en día también se trata de usar en la obesidad, sobre todo en los pacientes que hacen un hígado graso no alcohólico. Sabemos que en estos pacientes esta microbiota, en estos pacientes obesos y también en los que tienen el hígado graso no alcohólico, ya tienen un NAS, tienen una alteración en la composición de Firmicutes y Bacteroidetes, hay muchas endotoxemias, provocón de fibrosis, y podría tener un cierto papel en estos pacientes. Muchas otras posibilidades en la salud oral, en el grupo español, ya encontrar algún probiótico como el Streptococcus dentisani, que previene la formación de caries. Ya vienen estos probióticos en pasta dentrífica, pueden venir en colutorios, etc. En la salud cardiovascular, en la prevención del cáncer, sobre todo el cáncer de colon, quizás el cáncer de mama también, o en los fenómenos de la alergia. Quizás a nivel pediátrico, en la alergia establecida, no hay ningún tipo de evidencia en usar probióticos, y es probable que pueda tener cierta prevención en el eczema atópico, aunque los estudios son contradictorios. Parece no tener ninguna relación en la actualidad ni en la rinitis, ni en el asma alérgica, ni en la alergia alimentaria, aunque pudiera favorecer la tolerancia a antígenos proteicos alimentarios. Bueno, hace unos pocos años, la doctora Domínguez Bello, sabemos que parte de la microbiota intestinal el niño la va a adquirir a partir de la microbiota vaginal a pasar por el canal del parto. ¿Y qué pasa con los niños nacidos por cesárea? Ella preconiza que en estos niños nacidos por cesárea, 2 minutos después del parto por cesárea, se le impregne la boca, los ojos y la piel del recién nacido con gasas empapadas de líquido vaginal, y que se le impregne para acabar, para que pueda adquirir esta microbiota. Como entenderá, esto todavía hay muchísima controversia y hay hospitales que lo hacen, pero muchos otros que aún no lo hacen. Y por último, para ir acabando, está claro su papel en las infecciones urinarias, en las infecciones vaginales. Incluso ya en la actualidad se pueden hacer trasplantes de microbiota vaginal. Estos pacientes que tienen candidiasis de repetición se pueden hacer en fórmula de óvulos, pero también en crema, en niñas que sean prepúberes. También en la mastitis veremos alguna de estas. También en la implicación que tienen el eje cerebro-intestino. En la fibrosis quística usamos casi de forma sistemática probióticos en estos pacientes, y también podría tener su papel en la prevención de muchas infecciones respiratorias. En la mastitis infecciosa, unos trabajos hechos por el doctor Juan Manuel Rodríguez en la Universidad Complutense de Madrid, donde demuestra claramente que mejora el uso de probióticos comparado con el antibiótico en las mastitis, ya que disminuye el recuento bacteriano, el dolor y la recurrencia, usando el autoexilio salivario, el Gasseri y el fermentum durante 4 semanas por vía oral. Ya para acabar, y digamos que es un tema muy apasionante, todo lo que sabemos del eje microbiota intestino-cerebro. Sabemos que está completamente relacionada tanto por vías aferentes como por vías eferentes. Muchos pacientes que pueden tener cuadros de depresión, de autismo y ansiedad, sabemos que están proinflamados. Estos pacientes tienen aumento de la permeabilidad intestinal, tienen aumento de varias citoquinas proinflamatorias, TNA-alfa y L6, y hoy en día se están de una manera investigando
papel que puedan tener una serie de bacterias, y esta serie de bacterias que llamaríamos como bacterias psicobióticas, cepa de lactobacilo y bifidobacterias, que son productoras de GABA, por ejemplo, algunas de ellas, que puede disminuir la ansiedad y la depresión, o la acetilcolina, que interviene en el aprendizaje, o el triptófano, productoras que son precursores de la serotonina y por tanto tener su papel en la depresión. Pues nada más, muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.